Buen día para todos, ¿cómo están? Vamos a terminar entonces el recuento de las actividades que corresponden para esta semana, muchachos. Tal vez si no tengo a nadie en conexión aquí, sé que tal vez estaré un poquito ocupadito, pero entonces quiero aclarar las actividades que quedan pendientes porque creo que hay confusión con esas evidencias que tenemos que entregar allí. Permítanme compartir mi pantalla. Ok, chicos, entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles? Quiero mostrarles lo siguiente con respecto a esas evidencias que tenemos allí nosotros montadas. No quiero que se estresen porque recordemos que la idea es cumplir con los requisitos que tenemos en la formación para que ustedes puedan terminar esa etapa lectiva y estén en este caso disponibles para comenzar su etapa productiva. Permítanme ocultar la parte del video aquí. Chicos, y recordemos que estamos, a ver, permítanme, se me cerró la sesión, iniciemos nuevamente, aquí está. Vamos a poner esto un poquito más. Okay. ¿Qué tenemos acá, muchachos? Miren, recordemos que aquí en la parte del blog les coloqué el enlace permanente para que vamos nuestro cronograma. Ya tengo activa la fase 3 y estamos terminando la fase 2 en la etapa 5. ¿Ok? Entonces vámonos a nuestra actividad de proyecto número 5 y estas son los resultados técnicos. Recordemos que los resultados técnicos los identificamos con el color verde que se los coloqué y los que son amarillos son los resultados clave o transversales. Mis corazones, no nos vamos a confundir y a enredar a esta altura con la parte de las evidencias. Recordemos que muchas de las evidencias son hipotéticas, es decir, realmente el tiempo de formación no alcanza para realizar y desarrollar un proyecto de codificación completo. Por eso muchas de las evidencias solo están pidiendo parte del proyecto o algunas pantallitas. Lo mismo vamos a hacer con esta parte de XML, porque nosotros no, la mayoría de los proyectos a los cuales ustedes están orientados no lo están haciendo en función de XML, sino más que todo a un entorno web. Pero no quiere decir con ello que no vamos a cumplir con las evidencias en esta parte de lo que es XML. Entonces, ¿qué voy a hacer? En las evidencias que debemos entregar con la parte de móviles, lo importante es que también conozcamos que así como programamos para plataformas con navegadores web y que nuestros teléfonos en este caso también son de formas y tienen recursos para poder visualizar esas aplicaciones que desarrollamos al entorno web, cuando vamos en la documentación ya evidenciamos que existe una diferencia muy clara cuando yo oriento la programación a web o con el entorno a un dispositivo móvil, porque la distribución de los objetos a nivel en la interfaz son muy diferentes cuando estoy a nivel de una plataforma donde dispongo de una cantidad de espacio donde puedo organizar de forma adecuada cada uno de esos elementos que forman parte de esa interfaz, de ese contacto con el usuario. A diferencia de un móvil, porque yo en un móvil lo necesario es lo que voy a publicar, es decir, esa interfaz va a ser simplemente para disponerle a un usuario que hace clic con un dedo esos elementos con los cuales él pueda realizar la interacción y la navegación en nuestras aplicaciones. Entonces es por ello que todas esas aplicaciones móviles se apoyan en Android, Android es una plataforma, un lenguaje de desarrollo, se apoyan en XML. Entonces les voy a hacer una pequeña introducción de lo que es XML para que nos orientemos cómo vamos a entregar estas evidencias. El apoyo de XML lo van a conseguir, hay mucha documentación que habrá al respecto. Yo les voy a compartir aquí 2 páginas que son muy básicas y que le van a permitir, en este caso, una introducción a eso de lo que nosotros estamos mencionando, que en este caso es nuestro lenguaje de XML. XML, así como HTML, como lo suenan, son lenguajes de etiquetado, de marcado, es decir, así como vemos esa estructura que mantiene HTML, que es interpretado, XML también la tiene, pero tiene su particularidad. XML, cada etiqueta
representa de por sí, debe estar ubicada en un espacio único y definido. ¿Cómo así? En HTML vemos que podemos insertar las partes de las imágenes en cualquier lugar de la estructura de mi documento. Por ejemplo, de los que yo teníamos aquí abiertos, vamos a abrir uno de los que teníamos aquí. A ver, Open File. No, permítanme. Vamos a abrir uno de los anteriores que teníamos aquí en nuestro espacio, aquí en portafolio. En el portafolio, ¿dónde estaba? A ver, permítanme. No, aquí. Recientes. A ver, yo creo que era este el que teníamos abierto. Mi área de trabajo. Aquí está mi index. Listo. Nos damos cuenta que en este ejemplo que teníamos allí, que de la plantilla que bajamos en la clase pasada, identificamos que yo puedo tener en este caso etiquetas de división. Fíjense que están distribuidas. A medida que yo las vaya necesitando, yo simplemente las voy empleando y le doy las características, los atributos que ella necesita, o que necesito en este caso para visualizarlo y organizar nuestra interfaz. XML tiene la particular que eso no puede ocurrir porque cada etiqueta de lo que representa para la interfaz tiene un lugar específico cuando vamos a hablar en este caso de la estructura del código. XLML, aquí fíjense, es un lenguaje de marcado. ¿Qué quiere decir marcado? Que son etiquetas que nos van a permitir organizar lo que se está visualizando. Recordemos que estos estándares se manejan por la necesidad de que haya un único lenguaje, un único criterio para poder diseñar y definir, en este caso, lo que son las formas como se van a realizar las comunicaciones. Hay mucha información, como les comenté, sobre este material, pero ¿qué es lo que quiero básicamente ir mostrándoles para que orientemos esa evidencia que debemos entregar? XML se empezó a usar, yo lo conocí en ya 2007 cuando estaba haciendo una capacitación. Se manejó mucho con los inicios de lo que eran los mensajes de texto. ¿Por qué los mensajes de texto? Nos damos cuenta que yo mandaba un mensaje de texto a cualquier operadora simplemente con darle enviar. ¿Cómo hacían esas operadoras a nivel telefónico para recibir de otra operadora o de otra plataforma ese mensaje que yo simplemente iba a publicitar? Lo hacían a través de un lenguaje XML por la estructura que él manejaba, porque las etiquetas están definidas claramente en su orden, en el orden en que corresponde. Fíjense que aquí él nos está mostrando una etiqueta, un documento hecho basado en XML, en este caso versión 1, y fíjense la forma como está estructurada. Así como vemos que mi HTML, porque siempre lo vamos a tratar de comparar, tiene un inicio, un cuerpo y un encabezado, ellos tienen también ciertas similitudes. La diferencia va a radicar es en la forma como están estructuradas el cuerpo del código con el que vamos a trabajar basado en XML. Igualmente tienen etiquetas que representan en este caso, cada significado de lo que se está visualizando. Y la parte, como decir, el mapa de navegación que nos presenta un documento en XML es esta estructura que tenemos aquí. ¿Cómo identifico yo que representa para mí una diferencia clara cuando yo trabajo en XML o en HTML? Porque fíjense que este mensaje ya tiene estos cuatro elementos o componentes que van a representar esa parte del mensaje. ¿Cuál es la estructura? Así tal cual como se define este intercambio de información con este mensaje, siempre va a tener que ser así. Si yo estoy compartiendo información a través de diferentes plataformas o aplicaciones, los mensajes que se van a manejar en XML siempre van a tener la misma estructura. Si yo cambio un elemento de la estructura, el mensaje automáticamente nos va a ser obviamente visualizado de la forma como se pretendía. Este mensaje simplemente es un ejemplo cualquiera de lo que se maneja allí. Pero ¿cómo identifico yo mi código? ¿Cómo conozco yo un código en HTML? Aquí hay otra página también muy sencilla y muy básica donde vemos características de lo que es XML. Y fíjense que la estructura muy similar, porque
intercambios de información con XML siempre debe ser en la misma organización o en la misma jerarquía. Entonces, ¿qué es lo que me dice de XML? Me está indicando que yo tengo una etiqueta que me va a dar una información. Y en la orden, en la forma como yo lo estoy mostrando aquí, lo está esperando el mensaje, en este caso, o lo está esperando la aplicación que lo va a tomar como dato de entrada y emplearlo para su ejecución. Si yo cambio alguna de la organización como estaban estas etiquetas, el mensaje no va a ser entendido o simplemente no se va a mostrar. Él lo va a leer y tal vez mostrará parte del mensaje, pero no de la forma correcta como se maneja allí. Entonces se habla de lo que significa un XML bien formado. ¿Qué quiere decir bien formado? Así mismo como se maneja. Debe tener esas características de organización que todo documento en XML debe manejar para poder que sea visualizado, compartido con las aplicaciones que lo están manejando. O lo mismo ocurre con HTML, pero vemos que a HTML se le han introducido otros elementos visuales a nivel de interfaz, a nivel de frontend, como son los estilos, como son los JavaScript, como son esos plugins que ahora ya vienen automáticamente insertados en las cookies y han mejorado la parte de lo que es el intercambio y la presentación. XML, al contrario, no se ha vuelto más flexible, sino a su vez el manejar una estructura más rígida ha permitido que los intercambios de información sean, en este caso, mucho más seguros. ¿Y cómo evidenciamos esto? Fíjense que aquí la información es mucha que manejamos con respecto a esto, pero lo que me está indicando es cómo debe escribirse y cómo no debe escribirse. Recordamos que un lenguaje etiquetado debe tener una etiqueta de inicio y una etiqueta de fin, a menos que sean etiquetas en las cuales los atributos están internos dentro de cada una de ellas. No vamos a tener aquí en XML etiquetas que tengan atributos dentro del mayor y menor, porque si yo necesito colocar alguna característica adicional, debe haber una etiqueta que me permita hacerlo. No vamos a tener atributos dentro de tamaño o ninguna otra característica atributo que pertenezca a esta etiqueta, sino que son el protocolo es mucho más organizado y mucho más formal cuando hablamos de XML. Fíjense que las etiquetas, lo importante así como el HTML es conocer cómo se emplean las etiquetas y cuándo debo emplearlas según lo que quiero mostrar. ¿Por qué es necesario en este caso que conocer un poquito de este lenguaje de XML? Es porque las aplicaciones móviles, especialmente Android, que son las que trabajamos para la compañía Google, utilizan estos lenguajes por lo formal en la manera de cómo se desarrolla. ¿Y cómo lo utiliza Android? Fíjense por aquí hay una página de desarrollo cualquiera. Cuando yo descargo Android Studio, que es la que me va a permitir programar para Android, voy a tener en un proyecto cualquiera de Android, se van a automáticamente a identificar todas las carpeticas o los espacios de archivo donde se va a empezar a programar para un dispositivo móvil basado en Android. ¿Cuál es la particularidad? Que existen, así como les estaba comentando el formalismo y el protocolo que tiene XML, las carpetas cada una está creada, en este caso Kotlin es el lenguaje de programación que emplea para trabajar con el Android Studio. Ese lenguaje Kotlin lo pueden también igualmente conseguir mucha información a través de la internet. ¿Qué tenemos de particularidad? Kotlin utiliza el XML como un lenguaje, en este caso como su lenguaje de desarrollo. Como Kotlin, que trabaja con XML, podemos conseguir Ruby, que trabaja en base al lenguaje que trabaja con etiquetado también. Podemos conseguir a Cake PHP, que son en este caso marcos de desarrollo que trabaja con PHP. Lo mismo ocurre con Kotlin. Kotlin es un lenguaje en este caso basado en XML con la estructura de un XML. ¿Qué pasa con
cómo funciona la parte de XML a nivel del desarrollo de dispositivos móviles. Cada carpeta, para que se pueda visualizar en los diferentes dispositivos, está definida. Si existe una carpeta en la cual, por ejemplo, vamos a empezar a colocar objetos, esos objetos que van a definir la interfaz en una aplicación, en una app, en este caso desarrollada para dispositivos móviles, manejan lo que es la estructura de un XML. Es decir, en este caso, fíjense que aquí tengo una parte de cómo vamos visualmente a trabajar con las capas, de cómo se va a mostrar cada vez que yo le haga clic a un botón. Entonces, así como lo tenemos en HTML y con sus nuevas versiones, que es XHTML, que me permiten incluir esos movimientos, esas interacciones o esos despliegues de las diferentes objetos o eventos que se generan cuando el usuario hace un clic. Lo mismo ocurre cuando un usuario a través de un dispositivo móvil le hace simplemente el toque en pantalla táctil, genera un evento o una interacción. Cada evento debe estar colocado en el lugar que le corresponde. Es decir, si yo tengo botones diseñados en una app, la parte de los botones van en el sitio específico según el código XML donde van los botones. Si yo le estoy indicando a mi aplicación móvil que debe adaptarse a una pantalla con ciertas características, porque recordemos que el tamaño de las pantallas va a depender del modelo del dispositivo, yo debo indicar eso también dentro de una aplicación Android. Eso también, todo lo que corresponde a XML dentro del desarrollo de aplicaciones móviles, tiene una carpeta y un sitio específico. ¿Cómo saber cuál de los lenguajes se pueden emplear para trabajar a nivel de desarrollo en cuanto a dispositivos móviles? Lo mismo ocurre con lenguajes de desarrollo, cualquier tipo de software. Ustedes deben identificar, no existe un lenguaje único. Yo puedo conocer los diferentes lenguajes para el desarrollo y después que haya probado diferentes, en este caso, lenguajes, conocido cómo maneja, cómo trabajan, entonces yo simplemente puedo definirme con cuál de ellos yo voy a trabajar. ¿Qué es lo particular de conocer XML y lo que nosotros vamos a trabajar para, en este caso, emplear y desarrollar estas evidencias que tenemos nosotros en plataforma? Una vez que conozcan esta parte, porque de todos modos recordemos que en nuestro material de formación, devolvámonos aquí, el material de formación que tenemos visible en esta última etapa le corresponde a la parte de lo que es el front-end, y recordemos que allí simplemente estamos observando es esa introducción a lo que corresponde. Ya el especializarse en cada uno de los diferentes lenguajes que se manejan o de la plataforma, ya sea a nivel web o a nivel móvil, ya es recomendable que ustedes utilicen los recursos que Sofía Plus les facilita, como esos cursos complementarios, o podemos manejar cualquier elemento de aprendizaje que nos permite Internet para conocer un poquito y profundizar más sobre ello. Entonces, ¿qué tengo acá? Recordemos que estas evidencias en cuanto a los contenidos que nosotros nos maneja, fíjense que no tenemos nada de parte de código aquí. ¿Por qué? Porque esa parte del código es libre para que ustedes utilicen el material con el cual consideren que les permite esa parte del aprendizaje. Pero entonces, ¿qué tengo que yo entregar a la parte de la evidencia? Mis corazones, vuelvo y les repito, la idea no es que nos vamos a estresar con esto que tenemos aquí. Las evidencias, esta de conocimiento, bueno, ya sabemos que en este caso representa el taller. Vamos a revisar nuevamente el material de formación que corresponde para esta guía. Y les voy a orientar para que no se me confunda, no nos confundamos, porque la verdad
A veces dice, bueno, pero yo tengo que programar todo mi proyecto que estoy desarrollando en XML. No. La idea es que conozcamos que el lenguaje XML existe, que al igual que el HTML me permiten ese intercambio de información y comunicación, tanto para visualizar como para recibir la parte de los datos. Y fíjense que aquí ya sugieren que podamos trabajar con lo que corresponde a aplicaciones móviles y ya nos están hablando de la parte de Android. ¿Por qué Android? Porque Android en este caso vemos que es uno de los sistemas operativos con los cuales se maneja la mayoría de los dispositivos móviles que existen a nivel comercial. Aunque los iPhone tienen un gran mercado, obviamente la parte de Android, por ser libre y por ser gratis en este caso, también le facilita la penetración en el mercado, y por eso es uno de los sistemas operativos de mayor utilización a nivel de lo que es dispositivos móviles. Entonces, ¿qué tengo aquí? Fíjense, cuando me habla parte de la maquetación, es mostrar, como lo hicimos a nivel de web, esta parte que se visualiza, ver cómo se supone que debería estar desplegada si yo tuviese realmente programada mi aplicación en un móvil. Es decir, ¿qué es lo primero que yo vería? Sería que aquí sería mi página de inicio, y esa página de inicio que tiene, bueno, tiene un menú, tiene dos botones, entonces yo coloco los botones si es lo que está organizado de esta manera. A nivel móvil, recordemos que el despliegue de elementos visuales es mucho menor cuando estamos hablando de una app. ¿Qué debo colocar como evidencia cuando me hablan en esta parte de mi cronograma que me habla elaboración de la interfaz? Allí nosotros podemos apoyarnos de algún código que tengamos de revisar el material de formación, revisar diferentes páginas que me visualicen algún tipo de código que yo pueda utilizar o que pueda emplear, y simplemente manejarlo como parte de esa evidencia. Por ejemplo, este código que está aquí lo descargué yo de internet. Ellos mostraron un ejemplo de un código en XML. XML, fíjense que el orden tal cual como aparece allí se maneja. ¿Y cómo nosotros lo vamos a visualizar? Bueno, esto es un archivo cualquiera, que en este caso yo lo tengo aquí guardado, y si quiero que mi navegador me lo muestre, vamos a ver, aquí vamos a ver si me lo muestra ella. Esto es lo que yo voy a ver. Obviamente es la información que está dentro de las etiquetas. Aquí hay un error con una información que se mostró. Vamos a pero ¿cómo hago yo para editar ese código? Tenemos editores en línea, o vemos que mi WordPad también me lo muestra, o si ya tiene su Visual Studio descargado, también el Visual Studio se los muestra como le muestra las etiquetas. Fíjense que aquí no tenemos atributos dentro de cada etiqueta y el orden en que ellas están ubicadas. Cada etiqueta obviamente tiene su propio significado, y solamente voy a colocar allí todo lo que nosotros vemos en blanco es texto. Eso es lo que se va a mostrar en nuestro navegador. ¿Qué vamos a hacer para esta evidencia? Podemos tomar algún código XML de alguna página, como lo hemos venido manejando, que sea un modelo, que sea un ejemplo. Yo hago una búsqueda aquí en internet y busco una interfaz móvil hecha en XML, y ese código que está allí voy a tratar un poquito de adaptarlo al mío, a una de las interfaces que yo tenga allí. Nosotros no vamos a programar todo el proyecto que ustedes tienen, porque primero hay que hacerlo en HTML y después en XML, y eso obviamente el tiempo que tenemos de formación no nos lo va a permitir hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vuelvo y les repito, nosotros vamos a tomar un código, así como lo hicimos con el HTML, algo que se parezca a lo que yo quiero hacer, y lo coloco como evidencia, o le cambio el botón, o le cambio el menú, y le adapto las características, al menos en la página inicial, que tiene que quiero yo proyectar en esa propuesta que quiero a nivel de HTML. Lo mismo va a ocurrir aquí en XML. Yo puedo descargar un código en XML de un menú inicial, de un proyecto que ya esté desarrollado, porque recordemos que ya no arrancamos ningún código de cero, y le adapto aunque sea la página inicial, esas características que están ahí. ¿Qué es lo que vamos a montar en esta evidencia? Cuando yo tenga que llegar a esta evidencia que tengo acá, que es la interfaz, yo voy a montar
esa sola pantalla que yo identifiqué, porque en realidad les voy a decir que eso es mucho trabajo solamente hacer una, porque ya le identifiqué en las capas donde va, porque ya coloqué las características de los componentes, la característica del hardware en que lo va a mostrar, la forma como se va a desplegar. Todo eso consume tiempo. Entonces no vamos a hacer todas las pantallas. Vuelvo y les repito, tomemos alguna referencia que ya esté codificada, que son en este caso de desarrollos libres, que yo puedo tomar ese código y simplemente adaptarlo a esa necesidad que yo tengo. Bueno, yo solamente voy a mostrar la primera pantalla, háganlo. ¿Qué es lo que yo voy a revisar? Que las etiquetas estén empleadas de forma correcta, que cuando se ejecute en internet yo pueda visualizarlo, que tal vez el orden corresponda a lo que llamamos el XML bien formado. Eso es lo que se pretende con esta parte. Nosotros no vamos a desarrollar, vuelvo y repito, el proyecto completo. Simplemente que vamos a indagar, a conocer sobre XML, cómo se estructura, cómo se hace, en este caso basado en un código en XML, y yo lo voy a apropiarme de ese código que sea libre, ojo con los derechos de autor que ya lo hemos visto, y adaptar esas imágenes, aunque sea la primera inicial con la que voy a trabajar, a lo que corresponde en mi proyecto. Y eso es lo que vamos a entregar aquí en las evidencias. Entonces no nos compliquemos a estas alturas el desarrollo de las evidencias. Lo ideal tal vez hubiese sido el proyecto completo, pero de igual forma, así hubiesen tenido toda la ejecución de su tiempo al programa que corresponde, tengan la seguridad que no hubiese alcanzado el tiempo para hacer un proyecto completo, porque esto es una etapa de formación. La etapa ya de ejecución es su etapa práctica, donde ustedes van a tener el tiempo solamente para dedicarse a eso. Entonces lo que necesitamos es avanzar en esta entrega de evidencias. Yo espero que con esta explicación haya quedado claro cómo vamos a trabajar estas últimas evidencias en cuanto a la parte de desarrollo móvil. ¿Listo? Ya en la página 9 está el resultado que representa la parte del proyecto de investigación. Recuérdense que les envié, mis corazones, aquí al chat, les envié un ejemplo del proyecto, de uno de los proyectos con los cuales se trabaja a nivel de desarrollo. A ver, permítame. Yo reviso aquí en qué parte fue que se los envié, para que entonces tomen como aquí está, mire, proyecto ADS. ¿Qué voy a hacer yo con este proyecto? Es el que les va a ayudar a ustedes a orientarse un poquito en cuanto a lo que vamos a desarrollar en esta actividad que corresponde al resultado de investigación. En la primera evidencia es un mapa mental. Leemos el material de información y desarrollo mi mapa mental. Es una evidencia de conocimiento que sabemos que no consume muchos recursos de desarrollo. Donde nos vamos a dedicar un poquito más es a esta que tenemos en la actividad 2. Está repetida la 1, la 2 y la 3. No quiere decir que vamos a hacer 3 evidencias. Necesito que presten mucha atención aquí. Esta es la misma evidencia. Lo que ocurre es que esa evidencia, con solo esa información que ustedes monten, van a corregir 3 resultados de aprendizaje. A nivel de territorio, nosotros asignamos un resultado a cada actividad. No existe la forma de asignar 3 resultados a la misma actividad. Entonces, una de las maneras más prácticas que conseguí para hacer esas evidencias en las que vemos que está repetida 2 veces es porque es la misma evidencia que la vamos a montar en cada enlace que está allí. ¿Por qué? Porque la idea es que se puedan evaluar cada resultado de los que están en cada uno de su etapa de formación. Pero como solo podemos asociar uno a cada evidencia, entonces yo simplemente empleé la misma evidencia para que me la coloquen por favor allí 3 veces, para poder que ese resultado, obviamente que si ya está evaluado en la primera, aprobado, los otros también van a estar aprobados, pero necesito asociarle a través de los resultados, en este caso son diferentes, entonces por eso necesito una evidencia, la misma evidencia 3 veces. Oyeron, por favor, atención aquí, que no son diferentes, la misma las 3 veces. ¿Qué vamos a hacer en esta evidencia de desempeño? Aquí van a hacer un proyecto formativo. Hagan el que ustedes están trabajando. ¿Por qué? Porque ya ustedes tienen una introducción, ya ustedes tienen unos alcances, ya ustedes tienen una justificación.
y se los piden que los organicen según un formato que está definido en el material de formación. Ese formato, mis corazones, recordemos que ese formato que está aquí, que se los pide el que yo les facilité, simplemente les va a mostrar algo como esto. Ya lo descargué, a ver. Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense, lo que yo tengo aquí es un ejemplo cualquiera de los proyectos de cualquier proyecto que puede ser, hasta el mismo proyecto que ustedes tienen. Pero este lo coloqué diferente para que, como ya ustedes tienen el suyo ahí, este también les puede servir. ¿Qué puedo tomarme yo de un proyecto de esto? De estos proyectos lo que nos tomamos más que todo es la forma como se desarrolla la redacción. La redacción en cuanto al planteamiento del problema, recordemos que nosotros vamos a desarrollo de software. Generalmente son los mismos problemas en cuanto a la necesidad de automatización de la información. Ustedes lo van a ubicar en la parte de la justificación, objetivos, siguen siendo generalmente los mismos porque nosotros manejamos fases de desarrollo a nivel de software y son exactamente las mismas fases. Que la forma del tiempo y la interacción con los clientes vayan a cambiar dependiendo de la metodología, pero los objetivos no van a cambiar. Entonces les facilité este material para que ustedes puedan guiarse y escribir todo lo que tenga que ver con su área de aplicación de su proyecto. Y eso va a facilitar que el desarrollo de esta evidencia sea mucho más fácil. ¿Cómo tiene que hacerse? En el material de formación, aquí aquí muchachos, mis corazones, aquí en su material de formación, en esta guía de aprendizaje, que esta evidencia nos corresponde a la evidencia, a esta no le puse estamos hablando a la 064, la competencia 064. Cuando yo me voy aquí y quiero ver cómo es 064, aquí está. Este es el mapa mental. En la segunda 064, aquí está. Cuando acceden ustedes al instrumento de evaluación, allí es donde está el formato que se va a emplear para que ustedes puedan desarrollar esta evidencia. Este es el formato de la propuesta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a tomar este formato y se los voy a compartir de una vez también por el chat para que lo tengamos allá y ustedes puedan disponer de ese que está allí. Este formato de la propuesta, bueno, vamos a colocarlo aquí. A ver, ¿dónde me quedó? Permítanme. No tiene contenido. Bueno, vamos a tener. El problema es que tengo que, permítame extraerlo. Permítame extraerlo para poder publicarse los muchachos, para que lo tengan ya de una vez a la mano y podamos trabajarlo con eso. Entonces ya les compartí los dos. A ver, este ya está, este aquí. Y entonces vámonos a trabajar con este. Extraigamos este aquí también. Actualizamos. ¿De dónde me lo van a mandar? Aquí está, proyecto formativo. Este que está aquí es el que con el que ustedes van a trabajar de modelo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tengo, vamos a ponerle aquí material de apoyo para el proyecto formativo, para el proyecto de investigación. Y entonces ya con esto, obviamente que es mucho más fácil porque yo simplemente voy cambiando lo que representa el texto, adaptarlo a lo que ustedes están haciendo. Listo. Entonces aquí tienen las dos, el proyecto y vamos a ver si este es, déjenme ver si es el correcto porque entonces mandé el que no era. No, este no es, permítame que ese no era, mis corazones. Entonces lo tienen como ejemplo de todos modos para que les sirva allí.
para ese material de desarrollo, pero entonces no sé por qué este no me quiere trabajar. A ver, extrae. Vamos a extraerlo directamente en otro lado, pues. Vamos a extraerlo en el escritorio. Vamos a ver si ya en mi escritorio se colocó. Vete. Proyecto format propuesta. Así, este sí es. Entonces ya, déjenme, yo se los envío. Que este sí es. Ok, ya entonces tienen el formato para que trabajen con eso. Esto que tenemos aquí es material de apoyo y aquí está el formato. Para que entonces trabajemos con la... Simplemente es abrir este formato. Tomamos el formato que nos está indicando en este caso como guía para desarrollar el proyecto y aquí tiene, es llenar este formato en las 4 etapas que se supone que está allí. Esta parte de lo que es el análisis de datos es lo que hicimos nosotros en la fase 1, donde recogimos la información, donde determinamos la necesidad de hacer el proyecto, donde ya ustedes tienen hasta unos instrumentos que aplicaron, analizamos los resultados de esos instrumentos y eso ya lo tienen. Entonces simplemente es transcribir lo que tenemos allá desarrollado en esa etapa de análisis aquí en esta parte del informe y entregar esta evidencia. Les recuerdo que al momento de la entrega la evidencia es la misma en los tres casos, ¿sí? Al menos en la parte de investigación. En esta parte que corresponde a la parte del inglés, entonces aquí están las evidencias del inglés, que también en este caso no son tan complicadas porque nosotros ya tenemos aquí, sabemos cómo hacer un diagrama de flujo y nos están pidiendo un caso hipotético también, igual de cómo sería, pero recordemos que todo esto es en inglés, ¿no? La parte de su quehacer diario, integrándolo ahora con las herramientas y conocimientos que ustedes tienen en desarrollo, en este caso de software. Y aquí trabajamos y terminamos con las evidencias que corresponden a la etapa fase 2 de planeación. Al terminar esto, entonces les vamos a hacer el pequeño recuento entonces de lo que corresponde ya mi tercera fase, porque sé que hay unos que son muy juiciositos y que ya tienen mucha parte adelantadita y que ya han entregado. Entonces aquellos que ya también igual para todos, vamos a hacer este pequeño recuento de lo que tenemos al menos montado en matriz en cuanto a la fase de ejecución. ¿Qué tengo aquí en la fase 3? Empezamos ejecución de nuestra etapa lectiva de nuestro proyecto de formación. En esta parte es de la primera de esta nueva proyecto de desarrollo, estamos con lo que es estructura de datos e interfaz de usuario. Estructura de datos es base de datos y la interfaz de usuario es esas pantallas con las que estamos trabajando. Entonces aquí, fíjense que en la etapa de planeación, esa maquetación que hicimos de la interfaz, tanto web como en app, móvil, son simplemente proyectos de cómo van a ser esas vistas, esa planeación, porque así se llama la fase. Aquí ya se supone que debemos codificar. Entonces, esta parte del modelo comienza con como así tenemos esa repetición a veces de evidencia que simplemente colocamos las que hemos mejorado o si quedó en este caso con las condiciones que mi cliente había establecido de forma correcta, yo la vuelvo y la coloco. ¿Qué tengo aquí? Entonces aquí en esta evidencia de conocimiento vamos a hacer lo que manejamos un diagrama de entidad-relación que va a tener va a cumplir con toda la fase normal 1, la normal 2 y la normal 3 en cuanto a los atributos. Vamos a identificar aquí, permítanme, donde está mi contenido, vamos a ubicar nuestra guía de aprendizaje que ya sería para nuestra fase de ejecución. Ok, esta fase de ejecución solamente tiene en cuanto al componente técnico estas evidencias. Ya las otras evidencias de esta fase
de este proyecto número 6 son más que todo transversales, tienen mucha hora transversal, entonces son el tiempo que usted hay que dedicarle para hacer esas actividades y montarlas, que son complementarias a nuestro desarrollo, es decir, actividades que nos van a formar de manera integral. Cuando estoy en esta guía de aprendizaje, aquí está nuestra etapa 6. Iniciamos, a ver, nuestra desarrollar el software, vamos a ver si estamos trabajando, ok. ¿Qué tenemos en esta etapa inicial del proyecto 6, ya en una fase tercera llamada ejecución? Nos habla de un modelo de base de datos. Entonces recordemos que ya nosotros la parte modelado manejamos un poquito, y en este caso vamos a hablar de lo que son bases no relacionales, bases relacionales y bases no relacionales. En este caso estamos hablando de bases de datos que no vamos a emplear, que no tienen ese diseño en SQL. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La presentación como debe estar, como corresponde. Y nos está pidiendo que coloquemos ese diagrama de entidad-relación que hemos desarrollado para nuestro proyecto. Esa parte ya la tenemos desarrollada allí. Simplemente verifiquemos que realmente ese modelo de negocios, ese concepto de modelo de negocios que desarrollamos tanto en la fase 1 como en la fase 2, tiene realmente todos los datos, se manejan todas las entidades, si hay que corregir algo se corrige, y aquí simplemente lo manejamos como debe corregir. Entonces, ¿cuál es en este caso la particularidad? Manejamos el mismo formato. La parte del análisis del modelo al desarrollar estos son los datos. Ya si tengo el diagrama hecho, lo coloco, que debe tener obviamente la cardinalidad que le corresponde, es decir, de uno a muchos, de muchos a muchos, o de uno a uno, dependiendo la relación que van a tener las estructuras de mis datos. Y eso es lo que me indica que debo colocar aquí en esta primera evidencia. Fíjense que es importante que lo hagamos así como lo venimos manejando a través de una herramienta de tecnología para poder hacer el diagrama, es decir, con la que ya hemos trabajado anteriormente. La idea es colocarlo de esta manera. Esta segunda evidencia también, aquí tenemos simplemente el proceso de normalización, es decir, mi forma normal es esta, mi segunda normal es esta, estos son los atributos con los que voy a manejar. Es la parte de lo que es los datos, simplemente mis campos. Mi segunda evidencia, ahí sí me dice que debo crearlo. Me está sugiriendo esta segunda evidencia que vaya a mi componente formativo y verifique las herramientas con las cuales nos sugiere la plataforma. La plataforma vamos a identificar, a ver, aquí. Material de formación, vamos a mi material de formación, recojo y lo tengo aquí. Modelo entidad-relación, base de datos no SQL, manipulación de base de datos, pero esta evidencia en específico me está indicando que debo utilizar modelo entidad-relación. Entonces yo me voy a mi modelo entidad-relación, identifico en el material de formación cuáles son esas herramientas con las que se sugieren que vamos a trabajar. Entonces aquí tenemos y aquí tenemos las herramientas. Entonces mis herramientas en cuanto al modelado, vamos a ver, análisis y diseño de sistema, ejercicios, identifiquemos mi sistema gestor. Bueno, aquí tenemos directamente, tenemos para ir diseñando el modelo de la base de datos.
directamente aquí. Mira, aquí tenemos el modelo y ellos te dan las herramientas de cómo trabajar. Entonces se sugiere que en alguna de estas aplicaciones, aquí está cómo se instala, ya sea MariaDB o en este caso Workbench, que son herramientas que trabajan con base de datos para hacer el modelo ya directamente en una de estas plataformas. O sea, ya no lo vamos a manejar como un documento solo, sino que la codificamos aquí, lo hacemos aquí, y las imágenes que me permitan mostrar en cuanto a la relación ya de una vez hecha en la herramienta son las que voy a utilizar. ¿Qué les recomiendo? Una de las aplicaciones que los compañeros manejaron. Mis niños, aquí hay cursos en línea que son muy buenos y trabajan con esa parte que están aquí. Se llama EduTeam. Aquí yo trabajé con esto con los chicos de la formación presencial para lo que se refiere a la parte de base de datos. Él te permite hacer el curso. A ver, yo tengo mi cuenta gratis aquí. Él te permite hacer todos los cursos que tú desees. Obviamente, si quieres un certificado, él te hace unas evaluaciones y tú tienes que pagar por ese certificado. Pero de resto, todo lo demás, el curso lo maneja sin ningún tipo de limitación. Entonces, ¿qué tengo aquí? Fíjense, aquí en los cursos de base de datos, vamos a ubicarlos aquí. Vamos a explorar y aquí ustedes seleccionan la parte que deseen. Nosotros estamos trabajando herramientas de software. Vámonos a la base de datos, diseño, programación. Vámonos a computación informática. Mire, todos estos cursos que están aquí son cursos que ustedes pueden ir haciendo. Él es gratis y de verdad la forma como lo maneja es muy adecuada, porque él te permite también tener base de datos. Vamos a escribirlo aquí directamente para que. Aquí está. Y aquí tienen los cursos de base de datos. Curso de base de datos. No son largos, pero aquí sí hay que dedicarle un tiempito para que de verdad aprovechemos el material y entendamos esta estructura. También tienen para Workbench, también tienen para cómo manejar algunos de ellos. Entonces les dice cómo instalarlo, cómo trabajar, cómo manejar cada una de esas aplicaciones que ustedes tienen allí. Si alguno de ellos les parece, a ver, esto no me lo dejo cargar aquí. Vámonos. Sí, mis cursos aquí lo tengo. Aquí está. Curso de base de datos, aquí lo tengo. Curso de base de datos. Fíjense que en este caso yo ya lo tengo completo porque fue el que hice paso a paso. Pero aquí les va mostrando en su contenido cómo trabaja. Mira, aquí está la parte de normalización, SQL, fundamento avanzado. Todo esto así paso a paso les va enseñando cómo trabajarlo. O en su defecto, si ustedes consideran que él les dice cómo instalarlo y todo, porque de verdad el curso es muy completo. Trabajen con este para que vayamos. Igualmente la plataforma les está indicando. Mira, aquí la plataforma les está mostrando Workbench, cómo lo instalamos, cómo lo descargamos, o sistemas basados en MySQL, que aquí lo tenemos también. Igual les dicen manual de instalación y de descarga. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Que esa estructura que nosotros ya tenemos definida en una entidad de relación que hicimos en planeación, lo llevamos a un código SQL, que lo montemos directamente en un manejador de base de datos. ¿Cuáles manejadores de base de datos? En este caso nos están sugiriendo estos dos lenguajes que están aquí, pero uno de los más empleados es esta parte de Workbench, porque trabaja con MySQL. Listo. Cualquiera de los dos pueden emplear, pero entonces fíjense que estos cursos que están aquí también les permiten a ustedes trabajar. Mira, aquí lo tienen MySQL, SQL Server, Oracle, con cualquiera de ellos pueden trabajar, pero el de base de datos les dice directamente cómo manejar Workbench, cómo lo instalan, y cada una de las actividades que estamos haciendo aquí en SQL. Fíjense, Workbench, cómo crear la base de datos, cómo hacer la tabla, cómo definir esos campos y esos atributos de las tablas. Toda esa parte él te lo va manejando aquí en el curso. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo en esta evidencia? Esta evidencia lo que nos dice es que aquí en la parte de crear, que tomemos ya una herramienta manejador, un gestor manejador de base de datos, y ese modelo que previamente creé en la evidencia anterior ya lo codifique aquí en una plataforma. La siguiente evidencia
que sería la evidencia 3, todo esto que responde a base de datos. Entonces, allí nos indica que nosotros vamos a realizar algunas manejos o alguna actividades que vamos a desarrollar con base de datos. Pero en este caso estamos haciendo con bases de datos que no son relacionales. Allí entonces vamos a leer el material de formación y aquí fíjense que lo que vamos a colocar en la evidencia, aparte de emplear el formato con el que se ha trabajado la presentación de documentos, nos pide que realizemos unas operaciones de manejo de base de datos. Entonces esas operaciones de manejo son estas que tenemos aquí definidas y apoyándonos en el documento, en este caso en el material de formación que nos está sugiriendo la plataforma, que es el siguiente, vamos a ubicarnos, es el NoSQL. Cuando decimos NoSQL, a ver, ubiquémoslo acá. Es cuando estamos hablando ya de estas bases de datos, cuando hablan NoSQL es que la llaman que no son relacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que son bases de datos que no vamos a perder tanto inversión en definir que el campo clave, que la relación, que la cardinalidad, porque si no está bien definida no tenemos acceso a la información. Existen bases de datos que realizar un proceso de normalización consume mucho tiempo. Y como las necesidades actuales son de tener la información a la mano, rápida, eficiente, efectiva, surge esa necesidad de que, mira, yo puedo tener información almacenada, pero obviamente no puede estar relacionada. Se parece mucho a una tabla de Excel, a esas bases de datos que manejamos en Excel. ¿Por qué? Porque yo las bases de datos en Excel las manejo a través de columnas y una columna tiene una información al lado que no obligatoriamente tiene que estar relacionada con la anterior, sino que están organizadas. Eso es una analogía de lo que representa una base de datos NoSQL. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Bueno, en este caso, esta otra evidencia nos dice, mira, así como hay evidencia, hay bases de datos que son que manejan la relación y tienen un proceso para poder hacerlas bien organizadas, que se llama normalización. También tenemos bases de datos que no están relacionadas a sus datos, sino simplemente es información que se necesita almacenar y que obviamente se debe manipular y manejar. ¿Y cómo manejo yo y cómo accedo a la información de base de datos que no tengan ningún tipo de relación? Esa estructura es lo que llamamos esa base de datos NoSQL. Entonces, leemos el material, identificamos cómo trabajamos con NoSQL, cuáles serían esos gestores de base de datos NoSQL que tenemos aquí. MongoDB es uno de los más usados. Cassandra también es muy bueno, muy empleado, porque es software libre. Entonces, identificamos uno de estos manejadores que tenemos aquí y realizo las actividades que me está indicando la guía de aprendizaje con una base de datos que yo voy a llenar con números o información inventada al azar. Entonces, simplemente escribo, hago la base de datos en ese manejador, la diseño, o no hay que diseñar nada porque la base de datos simplemente tiene una estructura, porque ya aquí no tenemos relaciones. Le lleno información a esas estructuras y hago las consultas como van, en este caso, indicando el material de formación. Esas sentencias que yo escribo, esa forma de dar la orden, es lo que vamos a colocar aquí en esta evidencia. Estas evidencias que acabo de explicarles corresponden a la actividad de aprendizaje número 1, que sería, todavía tenemos hasta la entrada del mes que viene para trabajar con esta. Entonces voy a dejarles hasta aquí este video de apoyo, mis corazones. Cualquier duda o cualquier pregunta, bueno, ya saben, tenemos la conexión el próximo lunes. Mira, Juan David estaba aquí. Juan, ¿cómo estás? Juan, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud con respecto
a las evidencias que tienes que entregar o al material con el que estamos trabajando. No, no señora, por el momentico no. Entonces, como no se habían conectado, bueno, yo dije, vamos a emplear el espacio y les hice aquí como un pequeño resumen de las evidencias para terminar lo que corresponde a esta parte de lo que es el proyecto ya de la parte de planeación. Entonces, ya aquí sí vamos a tener que, como les dije, tener un poquito más de dedicación para tratar que al menos esa etapa lectiva, permíteme tomar una pantallita aquí, para que esa etapa lectiva ustedes la puedan culminar satisfactoriamente. Ya sabemos que no en el tiempo que corresponda, porque se supone que ya deberían al finalizar este mes estar terminándola, pero al menos sí tratar como habíamos tratado de proyectar que terminen antes de agosto en lo que corresponde. Entonces, la idea no es complicarnos con las evidencias, hacerlas en este caso orientadas totalmente al proyecto que tenemos en mente, sino que simplemente ese modelo, ese proyecto que tengo en mente me sirva como modelo de referencia para hacer esas evidencias. Y esta parte de interfaz y de codificación, recordemos que no va a alcanzar realmente el tiempo para codificar toda la aplicación. Entonces solamente tomo parte o tomo modelos que se parezcan de tener y lo adapto a lo que corresponde. Yo estaría evaluando simplemente esos criterios que me indica el instrumento de evaluación para que esas evidencias ya ustedes la puedan ir en este caso evacuando. ¿Tienes alguna evidencia pendiente, alguna duda, alguna inquietud con las evidencias que tengas allí? Lo que tengo es una pendiente por entregar, que es esa que te había dicho que no estaba disponible. Yo traté de enviarla y me sigue apareciendo que no está disponible la evidencia para entregar. ¿Puedes compartirme cuál es? Porque entre tantas evidencias que ustedes tienen ahí, yo estaba tratando de montar y corregir. Y entonces compárteme cuál es tu pantallita para yo ver, porfa, para de una vez activarla. Permíteme, yo detengo la grabación entonces aquí